بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de la explicación del libro Athar al-Majalis, un libro dedicado a asuntos que ningún musulmán debe ignorar, asuntos que cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. La semana pasada o la última clase que tuvimos hablamos sobre la situación o normas relacionadas a aquellas personas con situaciones particulares reconocidas por la Sharia, como es el caso del viajero, del enfermo y de la persona atemorizada que siente algún temor, como aquella persona que está en el campo de batalla frente al enemigo, cómo debe realizar sus oraciones, entre otras cosas. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre las normas y etiquetas del Salatul Jumu'ah, de la oración del viernes. En esta lección nosotros vamos a hablar, repito una vez más, sobre las normas y etiquetas relacionadas a el Salatul Jumu'ah, la oración del día viernes, ¿sí? Ahora, la oración del día viernes es uno de los grandes ritos del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, hablando de la oración del viernes, Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh creyentes, cuando sea realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Allah y abandonen el comercio. Fíjense, esto es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Oh creyentes, cuando sea realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Allah. Fas'au ila dhikrillah wa darul bay'a. ¿Sí? Acudan al recuerdo de Allah y abandonen el comercio. Es lo mejor para ustedes si realmente lo supieran. Entonces, insisto, el Salatul Jumu'ah, la oración de los días viernes, es uno de los grandes ritos del Islam, ¿sí? Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también advirtió a aquellos que dejan la oración del día viernes sin ninguna excusa válida sobre el peligro de que sus corazones sean sellados. Fíjense, el profeta sallallahu alayhi wa sallam habló del peligro de que nuestros corazones sean sellados. Si nuestros corazones son sellados, ya no entra la fe, ya no entra la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, pues es Allah subhanahu wa ta'ala quien sellaría los corazones de aquellos que no acuden a la oración del día viernes sin ninguna excusa válida. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, la gente debe dejar de faltar a la oración del viernes, de otro modo Allah pondrá un sello en sus corazones y serán de los perdidos. Son palabras fuertes del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y a su vez son palabras bastante claras, palabras que no necesitan interpretación. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos advierte del peligro de dejar la oración del día viernes sin ninguna excusa válida. Y cuando hablamos de excusas válidas, es como las de la clase anterior, la del enfermo, la del viajero, la del atemorizado o alguna situación semejante a esto, ¿sí? Ahora, la oración del viernes
Es un deber, claro está, es un deber de todo hombre adulto, libre y residente que no tenga una de las excusas válidas reconocidas por la Sharia para dejar de hacerla. Repito, la oración del viernes es una obligación para todo musulmán, hombre, adulto, libre y que sea residente y que no tenga una de las excusas reconocidas por la Sharia para dejar de cumplir con esta oración. Ahora, se recomienda también a la persona que acuda a la oración que tome un baño. La persona que va a acudir a la oración del viernes es recomendable que tome un baño. Es recomendable también que se perfume. Es recomendable también que utilice sus mejores ropas, su mejor vestimenta. Recuerden lo que hemos mencionado en clases anteriores. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala lo ordena en el Sagrado Corán. Embellezcanse cuando acudan a las mezquitas. Embellezcanse. Cuando vas a realizar tu oración, embellécete. No vayas a realizar la oración con pijamas, no vayas a realizar la oración con ropa inadecuada, ropa que no corresponde. Como el ejemplo que solemos dar muchas veces. Si una persona se embellece y utiliza sus mejores ropas para presentarse a una reunión con una autoridad reconocida, ¿cómo no presentarse entonces y embellecerse de una buena manera cuando vamos a presentarnos nosotros ante el Señor de los mundos? ¿Cómo no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó todo esto. Y es recomendable, insisto una vez más, que la persona que va a acudir a la oración del Jumu'ah tome un baño completo, se asee como corresponde, que se perfume, que vista sus mejores ropas, que asista a la oración temprano, que rece también 2 raka'at al ingresar a la mezquita. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dando el khutbah del Jumu'ah, y entró un hombre. Según algunas narraciones, entró Sulaik al-Ghatafani. En algunos hadices está mencionado otros nombres. O tal vez fue más de un sahabi que pasó por la misma situación. En una ocasión entró, en esta narración está mencionado el sahabi Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani entró a la mezquita cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba disertando el khutbah del Jumu'ah. Entró, vio al profeta sallallahu alaihi wasallam disertando el khutbah y se sentó. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo vio sentado, le dijo: Ya Sulaik, ¿asallaita rak'atayn? Oh Sulaik, ¿ya rezaste 2 rak'at de saludo a la mezquita? El saludo a la mezquita. ¿Ya rezaste 2 rak'at? Sulaik dijo: La ya Rasulallah. No he rezado, mensajero de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Cum fasalli, o según otras versiones, cum farka'a, ¿sí? Levántate e inclínate, o levántate y reza. Entonces queda claro que cuando una persona acude a la mezquita debe realizar, apenas entra, el saludo a la mezquita, que son 2 rak'at. Incluso si el imam está dando el khutbah, uno realiza sus 2 rak'at e inmediatamente se sienta a escuchar el khutbah. Si el khutbah aún no inició, pues después de las 2 rak'at de saludo a la mezquita, puede realizar más oraciones voluntarias, ¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: si un hombre se baña el viernes, se purifica tanto como puede, se unta aceite para el cabello, ¿sí? En los países árabes y en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam se utilizaba esto para embellecerse. Se perfuma con cualquier perfume que encuentre en su casa, se dirige a la mezquita y no separa a 2 personas, es decir, haciendo sitio para él. Y es que en algunas ocasiones, sobre todo en la actualidad, cuando las personas llegan a la oración del Jumu'ah,
en el afán de buscar un sitio para ellos, van haciéndose espacio, moviendo a las personas, pasando encima de ellos, y esto es algo que no se debe hacer. Si una persona llega temprano, que se apresure a sentarse en la primera fila. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otra ocasión: si supieran la recompensa de rezar en la primera fila, acudirían a ella aunque sea arrastrados, o disputarían entre ustedes. ¿Sí? Pero si uno ya llegó y hay gente sentada delante, uno debe llegar y sentarse donde corresponde. No pasar por encima de las personas ni hacerse espacio entre ellas o pasando sobre sus hombros. Nada de esto. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y luego se dirige a la mezquita. Una persona se baña para el viernes, se purifica, se unta de aceite, es decir, de esencias, de colonias, se perfuma con cualquier perfume que encuentre en su casa, se dirige a la mezquita, no separa a dos personas, entre paréntesis, haciéndose sitio para él, y realiza la oración como fue decretada para él, y permanece en silencio cuando el imam diserta el khutbah. Fíjense lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam a continuación: le serán perdonados sus pecados entre el presente y el último viernes, libre de pecados durante toda la semana. Y si este comportamiento lo repite el viernes que viene, libre de pecados durante toda la semana. O mejor dicho, los pecados que cometió entre este viernes y el anterior son perdonados. Y si el mismo comportamiento lo repite el siguiente viernes, le serán perdonados todos esos pecados. Subhanallah, nosotros, hermanos, en el Islam tenemos un din misericordioso, porque fue legislado por el más misericordioso de los misericordiosos. Una persona, si quiere alcanzar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, hay un gran número de oportunidades para alcanzar el perdón. Hace unos instantes estaba hablando en otro canal sobre cómo prepararnos para el mes de Ramadán, y mencioné ahí algunos hadices que muchos de nosotros conocemos, hadices para que nos mencionan el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala en el mes de Ramadán. Estamos cerca a la llegada de este huésped que viene una vez al año, del mes del Ramadán, el bendito mes de Ramadán. Estamos a puertas, a unos días de iniciar este bendito mes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser de aquellos que alcanzan el mes de Ramadán, y sobre todo que salen de ese mes con sus pecados perdonados. Estábamos hablando de esto, ahora hablamos de que Allah subhanahu wa ta'ala otorga el perdón de los pecados cometidos entre un viernes y el otro. Si una persona se baña en su casa, se perfuma, viste sus mejores ropas, se unta aceite, es decir, colonias, esencias, se embellece, en otras palabras, se embellece, y acude a la mezquita temprano, sin separar a dos personas, es decir, comportándose como corresponde dentro de la mezquita, y escucha en silencio el khutbah. Si alguien entra y te dice salamu alaikum, no respondas. Tú concéntrate en tu salat. Y si eres tú el que llegas, no saludes a nadie si el imam ya está dando el khutbah. Siéntate, haz tu saludo a la mezquita, siéntate y escucha el khutbah. Y no te distraigas con nada. Si realizas eso y haces tu oración tal como fue decretado, Allah subhanahu wa ta'ala te perdonará los pecados realizados entre un viernes, o entre el último viernes y el viernes actual. Hermanos y hermanas, se recomienda también que durante el viernes y la noche anterior se realicen abundantes salutaciones al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese día en particular es un día donde nosotros debemos multiplicar nuestros dua para suplicando la misericordia de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán, y lo escuchamos cada día viernes: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah
bendice a su profeta, y los ángeles suplican a Allah la bendición por el profeta. Oh creyentes, supliquen ustedes también la bendición por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el día viernes y desde la noche anterior, nosotros debemos repetir constantemente las salutaciones al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el mejor de sus días es el día viernes. En él fue creado Adam alaihi salam y en él murió también. En él sonará la trompeta. Un día viernes será la hora del día del juicio final, hermanos y hermanas. Por eso también es que ante la cercanía de cada día viernes uno debe tomar conciencia de que un día como esos llegará el día del juicio final. Y continúa el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: y en él la creación caerá como desmayada el día del juicio. Por lo tanto, envíenme abundantes salutaciones porque me serán mostradas. Porque me serán mostradas. Cada súplica, cada salutación que nosotros enviemos al profeta sallallahu alaihi wasallam, al profeta sallallahu alaihi wasallam le serán mostradas estas salutaciones que nosotros le enviamos. Además, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también en una ocasión: tacaño es aquel que escucha mi nombre y no envía salutaciones por mí. Y nosotros los creyentes, nosotros los musulmanes no somos tacaños. Cada vez que escuchamos el profeta, el mensajero, Muhammad, Abul Qasim, Mustafa, decimos sallallahu alaihi wasallam, que Allah le bendiga y le dé paz, ¿no? Además, que si nosotros decimos y enviamos esto y enviamos salutaciones al profeta sallallahu alaihi wasallam y suplicamos por él entre el Adán y el Iqama y repetimos constantemente, seremos merecedores de su intercesión el día del juicio final. ¿Y quién de nosotros no quiere la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam? El día que el profeta sallallahu alaihi wasallam vaya, se postre ante Allah subhanahu wa ta'ala bajo su trono, y Allah subhanahu wa ta'ala le diga: ya Muhammad, irfa ra'sak, is'al tu't. Oh Muhammad, levanta tu rostro, pide y te concederé, intercede por quien tú quieras y te lo permitiré. Entonces, el día viernes y desde la noche anterior debemos multiplicar nuestras salutaciones por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora, este hadith está en el Sunan de Abu Daud, y de hecho es un hadith considerado sahih por el Sheikh al-Albani. Ahora, también la persona que asiste a la oración perdón, la persona que asiste a la oración del viernes debe permanecer en silencio durante el khutbah sin distraerse para nada. La persona que el imam ya está disertando el khutbah, la persona que está en la mezquita debe permanecer en silencio escuchando el khutbah sin distraerse con nada, ¿sí? Y cuando digo sin distraerse con nada, como por ejemplo hoy en día jugar con la alfombra. Hay personas que mientras se está disertando el khutbah, ellos están distraídos con las pelusas de la alfombra, con la alfombra misma, jugando, moviendo los dedos y distraídos. Mucho peor, otros están distraídos manipulando su celular o cualquier otra cosa, y uno no debe distraerse con nada. Ni con la alfombra, ni con el móvil, ni con nada. ¿Por qué? Porque sencillamente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si le dices a tu compañero, escuchen bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si le dices a tu compañero, cállate y escucha, es decir, si tú ves a alguien durante el Jumu'ah que está distraído o está hablando, está haciendo algún ruido, y tú le dices cállate y escucha, durante el khutbah del viernes habrás hablado inútilmente, echando a perder tu recompensa. Y este es un hadith que está en la enciclopedia del Imam al-Bukhari y del Imam Muslim, un hadith sahih. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también
Quien se, quien se distrae con los guijarros, con las piedrecillas, en ese tiempo no habían alfombras en la mezquita. Quien se distrae con los guijarros habrá caído en ociosidad, echando a perder su recompensa. Y para finalizar, se alcanza la oración del viernes, ¿sí? La oración del viernes se alcanza si se alcanza a rezar una raka con el imam. Si una persona alcanza una raka con el imam, entonces alcanzó la oración del Jumu'ah, ¿sí? Porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien alcance una raka de la oración habrá alcanzado la oración. Esto también está en la enciclopedia del Imam al-Bukhari y del Imam Muslim. Por tanto, siguió diciendo: y quien alcance el rukú con el imam habrá alcanzado la oración del viernes. Repito, si una persona alcanza una raka con el imam, habrá alcanzado la oración. Y quien alcance el rukú con el imam habrá alcanzado por ende la raka y habrá alcanzado la oración del viernes. Ahora, caso contrario, si una persona llega en la segunda raka después del rukú, entonces no alcanzó la oración y debe rezar 4 rak'at con la intención del salatul dhuhr. Hermanos y hermanas, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de irme, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita lograr las virtudes del día viernes, ser de aquellos que salgan con el perdón alcanzado cada día viernes. Nos detenemos en este punto y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre las normas del Salatul Eid, las normas de la oración del Eid. Barakallahu fikum, hermanas y hermanas. Hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.